Hola, bienvenidos de vuelta y en este video vamos a ver un poquito sobre la biota del cuerpo humano. Hola chicos, bienvenidos de vuelta. Este video es de interacción huéspede y microorganismos y también biota. Es un video interesante, no solo entra en conceptos de micro, pero también entra en conceptos de inmuno acá. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los microorganismos son imprescindibles para que tengamos el sostén, ahí está la palabra que tapaba, el sostén de la vida sobre este planeta. Sin microorganismos no hay vida. De hecho, uno de los textos que más me gustan que yo he escrito en mi vida es sobre la importancia de los hongos y su papel en la descomposición de la materia orgánica del planeta y que sin los hongos no pudiéramos vivir en nuestro planeta, no pudiera existir nuestro planeta, por lo menos como conocemos. Entonces, antes de pensar que los microorganismos son patógenos, primero tenemos que pensar en todas las cosas buenas que ellos nos hacen o nos permiten. Y lo primero es exactamente eso, permitir la vida de las plantas. La micocorriza, que son hongos, permiten que todo el material orgánico vuelva a la tierra. Y permitir que ese material orgánico vuelva a la tierra significa que hay nutrientes para las plantas en el suelo para que esas plantas puedan crecer de forma bien. Vamos a poner la palabra bien acá. Que las plantas puedan crecer. Por eso, por ejemplo, uno cuando tiene plantas, yo tengo muchas plantas, acá tengo otra, uno cuando tiene plantas, lo primero que hace es comprar una tierra fértil. Y esa tierra fértil lo que va a tener es muchos componentes orgánicos, principalmente nitrógenos, que son liberados por los hongos cuando consumen todo el material orgánico muerto. Por ejemplo, las hojas muertas, animales muertos, todo eso es descompuesto por los hongos, consumido por esos hongos y los nutrientes son devueltos a la tierra para que las plantas puedan volver a crecer. Al descomponer esa materia orgánica, reciclan los nutrientes y vuelven a liberar los nutrientes al suelo, al aire, y de esa forma podemos seguir viviendo. Si no, si nada fuera descompuesto, si nada fuera, queda feo ahí, ¿no? Pero si nada fuera consumido por los hongos, no podríamos poder seguir viviendo porque la tierra estaría ocupada siempre por material orgánico muerto, inerte, como si la tierra fuera todo botellas de Coca-Cola. Que es un material que los hongos no pueden mucho descomponer, entonces pensémoslo en que deberíamos sustituir esos materiales de petróleo que no podemos destruir por materiales más orgánicos que sí se pueden ser reciclados a la tierra. De esa forma también mantienen el equilibrio de múltiples ecosistemas porque están reciclando esos nutrientes y pueden devolver a que las plantas puedan volver a crecer y los animales comer las plantas y de esa forma toda la cadena alimenticia puede seguir evolucionando. Y ahora, de formas que nosotros inventamos para poder usar las bacterias, los hongos, los virus, es por las distintas industrias que tenemos. Las más conocidas son las fermentaciones que usamos para los quesos, yogurts, biocombustibles también, todo eso usamos levaduras, usamos hongos, usamos bacterias, podemos usar virus también para poder crear cosas que necesitamos todos los días para nuestra alimentación o para poder vivir en los días de hoy. Ahora, la biotecnología va a utilizar más que nada virus y bacterias para reproducir o replicar cosas que necesitamos muchísimo. Por ejemplo, usan algunas bacterias o algunos virus que no son patógenos ni nada por el estilo, pero se usan para poder hacer vacunas, para poder hacer reciclar el ADN o replicar el ADN para algún experimento. De hecho, las E. coli, que son una especie de bacterias que vamos a ver más adelante, que son unas bacterias que replican muy rápido en 20, 30 minutos, de una hacen dos, y esas bacterias podemos usarlas para replicar ADN que necesitamos estudiar. Entonces, insertamos el ADN en esas bacterias y las replicamos muy rápidamente para tener mayor cantidad de ese ADN y así poder estudiarlo. Y lo que es la bioremediación en realidad es algo medio nuevo que habla del tratamiento de suelos, aguas y eliminación de plagas usando los microorganismos. Acá podemos, por ejemplo, usar
algunas especies de hongos y algunas especies de bacterias que consumen distintos tipos de plástico y de microplástico y los decomponen. De esa forma limpiamos un poco las cagadas que hicimos en el pasado con tantos materiales inorgánicos. Claro que no todos los plásticos pueden ser usados acá, pero una gran mayoría se pueden reciclar. Una gran mayoría se pueden decomponer, se pueden usar acá. De hecho, hay una industria muy grande de ecológica, digamos así, sustentable, que está buscando alternativas plásticas, alternativas de papel, alternativas de todo lo que usamos todos los días eh, para mejorar de esa forma las cosas que tenemos en el día a día, principalmente de plástico, y que permitan que ciertos tipos de bacterias y hongos las decompongan. Hablando entonces de todos los microorganismos que tenemos en el mundo, hay una infinidad de microorganismos y un montón que todavía no tenemos idea. Fíjense que 1 millón de especies de microorganismos, más o menos, y nosotros realmente caracterizados significa que sabemos nombre, apellido, que los hemos estudiado, los hemos encontrado y que pusimos nombre y apellido a esas especies, que son más o menos 6.000. Entonces es un 0,6% de todos los microorganismos que suponemos que existan, porque pueden existir muchísimos más que no podemos encontrarlos porque están, no sé, en el centro de la Tierra o porque están muy adentro del océano y no llegamos por nuestras incapacidades humanas. De todos esos, tenemos que más o menos unas 200 especies son realmente patógenas al ser humano. Pero, hay un pedacito entre esas 6.000 especies que conocemos y las 200 especies que son las patógenas del ser humano, que es la biota. La biota es todos los microorganismos que conviven con nosotros y son los responsables en capaz cuidarnos. Y la microbiota es humano dependiente. Eso significa que vos tenés una microbiota y yo tengo una microbiota. Y esas microbiotas son distintas. Y cada uno de los seres humanos tenemos una microbiota distinta y esa microbiota es especial a cada uno de nosotros. Mi microbiota no es la misma que la tuya. Vos tenés una, yo tengo otra. Y a pesar de tener un rango de bacterias, un rango de virus, un rango de parásitos que más o menos suelen estar ahí, cada uno va a tener cantidades distintas y también va a tener especies distintas de esos bichos en nuestro cuerpo. No te asustes, es normal que tengamos una microbiota y de hecho los estudios muestran que cuanto más microbiota tenemos, mejores. O sea, cuanto más biodiversidad tenemos en nuestra microbiota, mejor es para nosotros. Hay muchos estudios hechos con microbiotas. Dejé abajo un link para un paper que habla un montón de microbiota. Es una lectura interesante, es una lectura extra, pero está interesante. Cuando nosotros nacemos, hay un pasaje de la microbiota de nuestra madre para nosotros. De hecho, cuando nacemos por parto normal, o sea, vaginal, hay una liberación de la microbiota vaginal de la madre a nosotros. Y eso se ha relacionado que los individuos que nacen por parto vaginal tienen una microbiota más diversa y a lo largo de la vida tienen menos patologías infecciosas. Entonces podemos relacionar que cuanto más diversidad de la microbiota tenemos, es más probable que nuestra inmunidad sea más fuerte. Porque no solo la inmunidad va a actuar en contra de los microorganismos patógenos, pero la microbiota también. Entonces la microbiota funciona, por un lado, como una defensa del cuerpo y también, por otro lado, para ayudarnos en ciertos papeles como la digestión. La microbiota es tan importante en el ser humano, que tenemos más o menos 10 veces más microorganismos en nuestro cuerpo que células humanas. Y que es más o menos un 3% de nuestro peso total. Hay microbiota por casi todo el cuerpo. Hay algunos lugares que realmente son estériles, como por ejemplo el sistema nervioso central. Ese sí debería ser estéril. Y si no está, bueno, es un problema. Pero hay unos 18 lugares donde normalmente tenemos microbiota.
Y cada lugar de eso tiene una microbiota definida que es un rango de microorganismos, pero cada persona va a tener la suya en particular, el porcentaje de microorganismos que tiene en particular. El lugar que es más rico de microbiota es el sistema digestivo, porque está toda la parte de los alimentos y los microorganismos nos ayudan en distintos lugares del sistema digestivo a digerir todos los alimentos que tenemos. Y eso funciona en distintos mamíferos, por ejemplo, las vacas, los humanos, los caballos, los perros, todos tenemos una microbiota específica para que pueda ayudarnos a digerir alimentos que no somos capaces de digerir o que absorber nutrientes que capaz no son tan fáciles de digerir. Y cuando tenemos una biota bien, hablamos de normobiosis. Biosis viene de biota y normo de normal. Ahora, viene un concepto súper interesante en este diapo que habla de la disbiosis. La disbiosis es cuando tenemos un desequilibrio entre el número de las bacterias, de los microorganismos que tenemos adentro de nuestro cuerpo y lo que necesitamos. Si necesitamos, por ejemplo, muchos microorganismos de distintas especies adentro del sistema digestivo, pero por alguna razón tenemos solo 3 especies, eso es una disbiosis, que también se puede llamar disbacteriosis. Lo dejé acá arriba para recordármelo. También una disbacteriosis. ¿Y qué es lo que puede causar esa disbiosis? Pueden ser, por ejemplo, mutaciones, pueden ser, ese es el principal, la dieta, el estrés, cómo es nuestro estilo de vida, es lo que va a cambiar muchísimo nuestra biota. La early colonización, que es lo que les contaba antes de los nenes que nacen por parto vaginal, o también una exposición alterada a los microorganismos. Por ejemplo, si un nene tiene, si es el nene de la bruja, que nunca tuvo una exposición a los microorganismos porque tiene un problema inmunológico, ese nene es muy probable que tenga una disbiosis. O, por ejemplo, si... y también, por ejemplo, las vacunas, si tomamos muchos antibióticos, eso también puede alterar nuestra biota. Es muy común, y acá ya meto otro concepto, cuando tomamos antibióticos es muy común que alteremos la biota del intestino. Por ejemplo, ¿quién nunca tuvo una infección de lo que sea, de un dedo, y tuvo que tomar antibióticos y al final de tomar la semana de antibióticos o casi al final de tomar la semana de antibióticos empezó a tener una diarrea? Eso pasa porque los antibióticos que estábamos tomando para ayudarnos con el dedo limpiaron, mataron todas las bacterias que necesitamos adentro de nuestro sistema digestivo y esas bacterias estaban ayudando a que nosotros absorbamos bien los nutrientes. Como no estaban ellas, los nutrientes pasaron y tuvimos una diarrea. Es súper común. Otra cosa que influye muchísimo en nuestra biota es la higiene. Cuando somos demasiado higiénicos o poco higiénicos, nos va a alterar las bacterias que tenemos. Y esa disbiosis, vamos a la diapo, esas disbiosis nos van a alterar principalmente del sistema digestivo, por eso dejé esta diapo, nos va a alterar muchísimas cosas en nuestro cuerpo. Nos va a alterar el estrés, la ansiedad, la regulación metabólica, hormonal, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, inflamación, diabetes, pancreatitis, osteoporosis, fragilidad, sarcopenia, acné, psoriasis, dermatitis, infertilidad y un montón de otras cosas que, bueno, están todas nombradas acá, pero lo que quiero mostrar acá con ese concepto de disbiosis es que a pesar de que estudiamos microbiología patógena, porque somos médicos, no todo microorganismo es malo. Y ese es el concepto que quiero que lleven de esa clase. Que está bien que tengamos microorganismos y está bien que tomamos cosas probióticas o prebióticas, que consumamos cosas que nos van a ayudar, que nuestra microbiota esté bien, esté saludable, para que podamos proteger nuestro cuerpo de realmente los microorganismos patógenos
Y también podamos vivir un equilibrio con nuestra microbiota, con nosotros, con menos ansiedad, con menos estrés, con todas las cosas que nos hacen ser más saludables. Y acá quedamos con nuestra explicación de microbiota. Estoy muy contenta que viste ese video en este canal y espero que te suscribas para ver todos los videos de micro con Lua. Abajo también dejé el link de mis cursos si quieres ser mi alumno y necesitas una mano con microbiología y también de mis apuntes.